Conoce 13 formas diferentes de invertir en oro. También hay cripto. Hola, soy José de Emprendedores Bolsa. En este vídeo lo primero que te voy a mostrar son una serie de razones por las que pensamos que invertir en oro puede ser una buena opción y lo vamos a hacer en tan solo un minuto. Y después iremos de lleno a las 13 formas diferentes que podemos usar para invertir en oro. Lo primero, ¿por qué invertir en oro? Bueno, pues nosotros aquí mostramos 4 razones que pensamos que pueden tener mucho peso a la hora de invertir en oro. Lo primero, la caída del mercado de valores. Lo segundo, estamos hablando de más que haya un incremento en juicios hipotecarios, desempleo o en general préstamos que se pidan que luego no se puedan devolver. Luego que haya un incremento de la inflación o la deuda nacional. Esto es algo que estamos experimentando hoy en día desde hace bastante tiempo, pero hoy como que se está haciendo un poco más popular, sobre todo la subida de los precios. Y luego que las divisas pierden valor. En el mero diseño de una divisa está diseñada para perder valor. Hay veces que eso se incrementa en su velocidad, como es ahora, y hay veces que va más lento. Estas son las razones y todas recaen en una cosa: seguridad. Si queremos tener nuestro dinero seguridad fuera de una divisa, el oro puede ser una muy buena opción para protegernos. Es por ello que se le llama moneda refugio. Empezamos con las 13 maneras que tenemos que invertir y lo primero es que hay que dividir dos grandes bloques. El primer bloque es el oro físico, aquello que tienes en tu mano, ¿vale? Que podemos tocar, que de verdad sabemos que está ahí, ¿vale? Y que entre comillas puede tener mayor veracidad, que no tiene por qué tenerla, ahora lo veremos. Y luego tenemos el oro papel o oro digital, que nosotros hemos llamado así, después veremos por qué también. En el que lo que tenemos realmente es un título o algo, que un papel en general o un código que refleja que nosotros tenemos algo de oro o algo respaldado de oro o algo relacionado con el oro en alguna otra parte del mundo. Entonces, empezamos con el oro físico. El primero de todos es el lingote de oro. El lingote de oro es la manera más convencional que tenemos de invertir en oro. Normalmente van de 2 gramos hasta 1 kilogramo, en lo que puede ser personas como tú y como yo, ¿vale? De los bancos aquí se mueve mucho más peso y lo estándar suele ser una onza de Troy, que es 31,1 gramos, ¿vale? Nosotros hablamos de onza, pero realmente es onza de Troy, ¿vale? Entonces, las ventajas que nos ofrece los lingotes de oro, lo primero es que lo tienes en tus propias manos, lo puedes tocar. No es, te digo yo que tienes algo en algún lugar, no, es que lo tienes porque yo sé dónde está y yo lo tengo. Luego, al menos en Europa no se paga IVA por comprar oro. Eso no significa que estés exento de impuestos totalmente, porque cuando lo vendes tienes que, si ganas dinero en la venta con respecto a la compra, pues igual que las acciones y todo lo demás, es una ganancia por patrimonio. Es ganancia patrimonial lo que obtenemos en lo que tenemos que pagar, ¿vale? Como impuestos, al menos en el caso de España y en otras partes del mundo, pues hay algo totalmente análogo, ¿vale? Luego te permite almacenar grandes cantidades de dinero en poco espacio. Puede parecer una tontería, pero para mucha gente esto es algo importante, sobre todo cuando hablamos de grandes cantidades de dinero. No tal vez lo que estás hablando entre tú y yo, que hablemos de otras cantidades de dinero, pero si hablamos con gente que tiene, podemos decir, una buena fortuna, pues el oro, de hecho, una parte que hacen es que los ricos siempre suelen tener una parte de su dinero en oro, porque les sirve como seguridad de si, bueno, algo pasa, ahí lo tengo. No, es una forma de mantener el dinero. Luego, desventajas que tenemos. Bueno, la más evidente es dónde poder almacenarlo. Si son pequeñas cantidades, pues oye, no hay ningún problema. Pero si esto empieza a ser cantidades más grandes, o en el país donde vivimos consideramos que incluso una poca cantidad es bastante arriesgado tenerlo, pues tendremos que recurrir a una caja de custodia. Y la caja de custodia tiene el problema de que conlleva pagar una deuda. O sea, si hay que pagar por tener esa caja de custodia. ¿Cuál es el problema? Que no solamente es pagar el alquiler de la caja de custodia, sino que por abrir la caja, a entrar o sacar cosas, también nos pueden cobrar. Así que es algo también a tenerlo en cuenta, bastante en cuenta. Luego, la segunda cosa
es que en la compra y venta de oro físico se cobran comisiones, ¿vale? Tú vas a la tienda, yo quiero un lingote de oro y la persona te lo va a vender probablemente por unos 50 euros más arriba o más abajo o sea, 50 euros más arriba cuando lo compres y cuando lo vayas a vender te lo va a comprar 50 euros más abajo de lo que se conoce como precio spot, que es el precio ese que está marcando el que vemos en los programas de bolsa, ¿vale? Entonces, no es una buena idea si tu intención es comprar y vender rápido, porque te van a fundir a esos tramos de comisiones, lo van a fundir. Entonces, la idea del oro físico en general es comprarlo hoy y mantenerlo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 años hasta que realmente lo vendes y el paso del tiempo has congelado el precio y ahí sale. Recomiendo un vídeo donde explico todo el tema de los ciclos y por qué el oro, se dice que el oro es una moneda refugio, donde se ve como lo que estamos haciendo es congelar el valor, ¿vale? En lo que valdría tu trabajo, es como si congelas el sudor de tu trabajo de hoy y luego lo recuperas más adelante. Es decir, no vas decayendo con la moneda, sino que como el oro está junto a una moneda, bueno, a una moneda cuando lo vas a vender, pues se va ajustando con con esa caída de la divisa, ¿vale? Luego, dependiendo del tamaño que se quiera comprar, esto es algo importante, se pagará un premium mayor o menor. Es decir, que por 5 gramos de oro se paga más el gramo de oro que por una onza de oro, ¿vale? Realmente es algo pequeño, pero si lo empezamos a hacer de forma muy, 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 muy repetida, pues oye, es algo que deberíais tener en cuenta, hay que ser calculadora y estamos hablando de pequeñas cantidades de dinero, pero que es importante que lo sepáis, ¿vale? Luego, ¿dónde puedo comprar oro? Pues bueno, aquí os enseño una página que es Drachma Metales, que sin duda recomendamos si vives en España. Nosotros es la que conocemos y como es la que conocemos es la que promocionamos. No vamos a contar una página que no hayamos usado, ¿vale? Entonces, si conoces una mejor o crees que, oye, que hay otras tiendas que son específicas de un país o que por internet son mucho mejores, pues oye, no dudéis en dejarlo en los comentarios, ¿vale? Una cosa importante es que Drachma Metales normalmente suele inflar poco esas comisiones, pero eso no quiere decir que cambie a día de hoy y haya tiendas que tengan menos o tengan más, ¿vale? Estamos hablando de algo de confianza que podemos conocer. Es lógico que para la mayoría tener una caja de custodia pues no le salga renta, pero siendo realista, dependiendo del nivel de seguridad del país o lugar en el que viva, alquilar una caja fuerte en una cámara acorazada pues se va a convertir en una prioridad o no. Eso sí, como he dicho antes, no solo se cobra por el almacenamiento, ¿vale? Sino que también se cobra por cada vez que se accede a ella, autorizados adicionales y muchas otras cosas que van haciendo el precio más gordo. Tenerlo en cuenta. 2. Monedas de oro. Las monedas de oro pueden ser y han sido una forma alternativa para cuando los lingotes no están disponibles. Aunque a vosotros esto suene raro, cómo se van a acabar los lingotes, pues durante el confinamiento en 2020 los lingotes empezaron a escasear y mucha gente, presa del país, no presa de lo que quieras ponerle la palabra, como activo, se fue a las monedas de oro y empezó a pagar más pluses por obtener ese oro. Hoy en día el oro tiene un retardo en la entrega, ¿vale? Normalmente pone 15 días, pero depende de dónde lo compres, pues bueno, y depende de la marca que lo compres, porque si compras una marca que es un poco más cara, pues lo mismo, como es más cara, pues ahí no lo compran tanto y puedes llegar antes, pero las marcas más típicas, que son las más baratas, pues suelen tener un retardo de 15 días, ¿vale? Un retraso de 15 días. Como imaginaréis en todo esto, la mano de obra pues tiene un coste. Y la misma cantidad de oro la misma cantidad de oro que en un lingote suele ser más cara que en una moneda que en un lingote. ¿Por qué? Porque bueno, está lo que es el valor numismático que se le dice, que es el coleccionismo de las monedas y que al final eso tiene un labrado. Y eso hay que ponerse a hacerlo y por ese ponerse a hacerlo, por esa mano de obra, pues te van a cobrar más. Si te parece raro y es algo como un poco fuera de órbita, tienes que también tener en cuenta
que si no se vendiesen no se seguirían haciendo más y más y más y más. Cuando se hacen más y más y más y más es porque es algo que se compra, ¿vale? Por mucho que cueste creer. Entonces, nuestra recomendación en todo esto, ¿vale? Porque a veces podemos ver una moneda y decir, ¡ojo, qué chula esta moneda! Nuestra recomendación es mantener las emociones fuera de la inversión, es algo que siempre lo hemos dicho, porque así evitamos sufrir pérdidas y costes adicionales, ¿vale? Como he dicho, que algo sea bonito no implica que sea una buena oportunidad de inversión. Ventajas que tenemos, lo primero es que estamos hablando de casi las mismas ventajas que un lingote, ¿vale? Puedes venderlo cuando quieras, un lingote también puedes venderlo, pero con respecto a una moneda hay un poco más de facilidad. Luego, suele ser una buena alternativa para cuando los lingotes están agotados, ¿vale? Y queremos comprar ya por la razón que fuere. Desventajas. En comparación con un lingote estaremos pagando un plus mayor, ¿vale? No queremos frenar a nadie en cuanto a que los mejores lingotes o mejor moneda, hay gente que la recomienda, incluso las monedas Krugerrand, ¿vale? Que son estas monedas famosas, que no son oro puro, para colmo, y hay gente que la recomienda, o sea que, oye, ahí está. El plus de comisiones que se te cobrará en la compra será mayor que un lingote, como he dicho, dependiendo a quién se lo vendas, por supuesto, tendrás ese margen para ti o no. Porque si yo compro algo pensando en el valor numismático y luego cojo y lo vendo simplemente por el valor del oro, el valor numismático no me lo van a contar. Con lo cual voy a ganar menos en comparación de el beneficio va a ser menor que si fuera un simple lingote de oro, para que nos entendamos, ¿vale? ¿Dónde puedo, si no te cuentan el valor numismático, ¿de acuerdo? ¿Dónde puedo comprar monedas de oro? Bueno, pues en la misma tienda de lingotes que hemos dicho antes, éramos metales, y de hecho pensamos que es lo suyo, ¿vale? Que las cosas tienen que estar certificadas de alguna manera y sobre todo cuando estamos poniendo tanto dinero de por medio, ¿vale? Hay que asegurarse y que por lo menos la tienda tenga un renombre y tenga un peso a la hora de hacer estas compras y que certifiquen que esto es así. Siempre hay un riesgo, evidentemente, pero cuanto más renombre y mayor certificación tenga, oye, pues mayor seguridad para nosotros de que estamos comprando lo que dicen que es, ¿vale? Si conoces de nuevo una tienda mejor donde tú lo sueles adquirir y demás, pues no dudes en comentarlo porque nos gustaría también saber cómo las demás personas, entre ellas tú, pues enfoca este tipo de cosas. Tercera forma de invertir en oro, la joyería de oro. Esta es la última forma que vamos a ver de invertir en oro físico y lo primero que te tengo que decir es que tengas mucho cuidado con ella porque es el primer sector donde se tiende a estafar a la gente, ¿vale? Porque llenan las joyas, las llenan con material que no es oro, o te ponen oro de peor calidad, etcétera, etcétera, y luego te certifican que es otro. Entonces, hay que tener confianza en el sitio donde se compran y que efectivamente te certifiquen que eso que estás comprando es así, porque muchas veces cuando se van a vender estas cosas, pues resulta que, oye, que no es oro total o que tiene algo que no es oro, etcétera, etcétera, etcétera. Historias que ya conocerás por muchos otros sitios probablemente. Entonces, estamos hablando de que algo que todos podemos tener en casa, como puede ser un anillo de oro, una cadena que tiene un niño o demás objetos que al final son objetos que vienen por una parte familiar, que tienen un valor sentimental. Y evidentemente hay gente que no lo ve así y lo ve como una forma de inversión y hay otros que simplemente pues necesitan el dinero rápido y bueno, pues venden esto y normalmente lo malvenden. ¿Por qué? Porque al necesitar el dinero ya pues no se vende en el momento idóneo y lo mismo si te das demasiada prisa pues lo vendes a quien no debes y encima cogen menos de lo que deberías. Entonces, bueno, ahí está y es una forma más. Nuestra recomendación es mantener estas piezas porque si lo que estás pensando es invertir en oro como una inversión, hacerlo como una inversión, realmente deberías pensar en la joyería de oro como algo a muy largo plazo, porque le tienes que meter además una mano de obra muchísimo mayor que, que la de una moneda de oro. Y para colmo, a la venta no te lo van a reconocer
si se lo estás vendiendo a alguien que solo te va a valorar la cantidad de oro que tiene esa joya que le estás dando, ¿vale? No que le estás vendiendo, o sea, no va a valorarte la mano de obra, de nuevo, dependiendo a quién se lo vendas. Ventajas. Lo primero es que pueden tener un tamaño muy reducido y para algunas personas esto es un punto muy a favor. Y lo segundo es que pueden pasar desapercibidos, lo cual para algunas personas también es algo muy importante, ¿vale? Desventajas. Pueden ser objeto de robo al portarla, ¿vale? Sobre todo en países con menos seguridad. Luego, a veces pueden estar huecas o rellenas con otros materiales que no son oro. Se paga un plus por el labrado de la joya y al mismo tiempo por la marca, que al vender, depende a quién se lo vendas, pues no va a ser valorado, porque si se lo vendes a alguien que te compra oro, te va a valorar los gramos de oro y no la joya. Luego, estas joyas no son siempre de 24 quilates y por esa falta de pureza valdrá menos, ¿vale? También debería de costar menos porque tiene menos pureza, pero bueno, eso es algo a discutir con quien se lo compres. Si tienes dudas de si es un buen momento o no de invertir en oro, te dejo este vídeo de Javi donde te va a explicar en detalle si es un buen momento o no para invertir en oro en 2022, cuál ha sido el rendimiento del oro en los últimos años y alguna serie de cosas que deberías de tener en cuenta si te quieres acercar a este tipo de inversión. Segunda parte, invertir en oro papel y digital. El principal problema de estas formas de inversión es que nos tenemos que fiar de que efectivamente nos están vendiendo lo que es. Sé que muchos podrían argumentar que el oro físico también puede llegar a tener cuestionada su validez y en cierta parte, dependiendo de dónde lo compres, existe ese riesgo en mayor o menor medida, pero ¿y si te dijese que los bancos de lingotes han vendido más oro del que poseen en sus arcas? Cuarta forma de invertir en oro, ETFs que tengan oro en su composición. Los ETFs son fondos cotizados que tratan de replicar el movimiento de un índice, conjunto de acciones, bonos, sector, lo que sea que tenga por debajo. Al final es otro papel más que estamos comprando en nuestro broker, ¿de acuerdo? En el sentido más original de ETF, lo que nos encontramos, y sobre todo si buscas por internet, es que se están refiriendo a un ETF, en este caso, ¿vale? Que en su composición tenga oro. Es decir, que tenga una porción de oro físico directamente, que tenga acciones que estén relacionadas con el oro, como puede ser mineras o que esté alguno que esté en la cadena de producción del oro, ¿vale? Incluida la venta, o que estén replicando un índice de materias primas donde el oro esté presente, ¿de acuerdo? No tiene lo mismo que ver con un ETF de oro, que es lo que vamos a ver después, ¿vale? Estamos hablando de ETF que en ese conjunto de acciones que tiene debajo o conjunto de cosas que tiene debajo tiene el oro representado de alguna manera. Antes de invertir en un ETF, asegúrate de mirar bien su composición y estar convencido de ella, ya que el rendimiento difícilmente estará a la par con el activo real que trata de imitar. ¿Por qué? Porque un ETF lo que busca hacer es balancearse para imitar ese precio. Digamos que tenemos un ETF del SP500, no va a coger y va a comprar las 500 empresas y las va a tener la misma protección. Puede que sí, pero lo mismo es un ETF más modesto y solo va a comprar las más importantes y va a ir nivelando, comprando y vendiendo esas acciones para poder replicar el precio que tiene el rendimiento, no el precio sino el rendimiento que tiene el índice. Entonces no tiene por qué comprar todo el índice o sector en cuestión. Y además, esto es muy importante y se dice muy poco, tienen gastos que reducen tu rendimiento. O sea, es lo que se conoce como expense ratio. Los costes que tiene por mantener esa organización, esa empresa que te está haciendo que te está produciendo ese ETF. Tenerlo muy en cuenta esto también, ¿vale? Y mirar ese dato a la hora de decir, me interesa o no me interesa invertir en un ETF, porque eso, oye, quieras que no, reducir los costes siempre es algo que gusta mucho a toda la gente que invierte. Las ventajas, lo primero es una inversión mucho más sencilla que lo que hemos visto antes, es ir al broker, poner una orden y se acabó, ya lo tienes. Entonces, simulamos tener oro, como todo oro papel lo simulamos, pero realmente no lo tenemos, ¿vale? Tenemos un papel que dice que hay una parte de oro en alguna parte y en este caso no es una parte de oro, sino que tenemos un índice o algo que por debajo tiene oro de alguna manera
que tiene relacionada de alguna manera el oro por debajo. Entonces, luego mayor liquidez. ¿Por qué? Porque no hay que ir a ninguna tienda a vender. Es tan fácil como poner la orden de venta y se acabó el problema. Luego, algunos ETFs pueden pagar dividendos. Esto no va a ocurrir en este caso, ¿vale? En el siguiente yo lo dudo mucho. Pero en este caso, por ejemplo, imaginaros que compra una empresa minera. Nosotros tenemos NEM, que es una empresa minera de oro. Entonces, NEM paga un 3% de dividendos. Esos dividendos que recibe el ETF nos los puede dar a nosotros, ¿vale? O reinvertirlos en ETF o darnos ETFs después. Eso ya depende de la política de cómo gestione en sí el ETF, ¿vale? Luego, algunos brokers pueden tener costes reducidos a ciertos ETFs y esto es bastante chulo porque entre ellos pueden tener convenios internos y lo mismo, por esa ventaja que te está ofreciendo tu broker, puedes poner a un ETF por encima del otro, ¿vale? Eso es algo que tenéis que ver, tienes que ver particularmente tú en tu broker a ver qué es lo que te ofrecen. Por ejemplo, DeGiro, que es el que nosotros usamos, tiene ahí una lista de ETFs que podemos comprar y según tal, pues ahí te lo explica todo, ¿de acuerdo? Luego, evitas estar al día de tener que comprar muchas acciones a cambio del promedio que te está dando un ETF. Muchas veces que ni siquiera podemos permitirnos esas acciones o es que es una de las pocas maneras que tenemos de invertir en eso. Por ejemplo, si queremos invertir en un índice, un ETF es una de las pocas maneras que tenemos de hacerlo, ¿de acuerdo? Desventajas que tenemos. Lo primero es que nuestra inversión sigue estando dentro del sistema financiero y lo que queremos buscar, y sobre todo nosotros, es justamente lo contrario, no de perder el sistema, hacerle una moneda de refugio. Al tener un ETF lo que estamos haciendo es depender de la empresa que emite el derivado, ¿vale? Si se va la borra, pues tú también te vas a la borra. No hay mucho que hacer ahí. No es oro exactamente lo que hay detrás, es la cadena de producción del oro. Esto es importante, ¿vale? Por eso decimos oros que contengan oro en su composición y no TFs de oro. Luego, tracking errors. Los tracking errors son que como este ETF se está balanceando, en ese balanceo, más los expense ratio que tienen, van a ir desajustándose del porcentaje real de movimiento que tiene lo que está siguiendo. Es decir, que si, me lo invento, si el SP500 sube 3%, pues lo mismo el ETF va a subir 2,5 o 2,8, para que nos entendamos, ¿vale? Luego, si pagan dividendos, vas a tener que considerar el pago de impuestos por ello. ¿Por qué? Porque a diferencia de que no lo hiciesen, tú elegirías cuándo pagar impuestos. Recuerda que cuando se paga impuestos por el tema de las acciones, al menos en España, es cuando las vendes. Es decir, yo compro aquí, la mantengo 8 años y después de 8 años la vendo. Hasta ese año número 8 yo no pago impuestos sobre el beneficio que he ganado, ¿vale? Es algo bastante importante. Si tienes dividendos, pues estás cogiendo dinero y ahí pues puede entrar en impuestos. ¿Dónde puedo comprar ETFs que tengan oro en su cartera? Pues bueno, dependiendo del broker que uses, podrás comprar ETF o no, así de simple. Además, que un broker te permita comprar ETF no significa que tenga el ETF que tú quieres. Esto es algo bastante común y es algo que suele ocurrir incluso con acciones y todo, ¿vale? Así que no os asustéis si buscáis un tipo de ETF, vais a vuestro broker y resulta que no está. Es lo que hay con este tipo de cosas. En la descripción te voy a dejar una página donde puedes ver los ETFs más populares y también ETC y ETN que vamos a ver más adelante. Quinta forma de invertir en oro, ETF de oro, lo que se conoce como Commodity ETF. En Internet estos términos están totalmente ligados e incluso se confunden cosas como ETF de oro con un ETC de oro, que en base a la información que nosotros hemos recogido son cosas totalmente diferentes, ¿vale? De todas formas, si me he equivocado, no dudes en ponerlo en los comentarios porque quiero saber exactamente por qué me he equivocado y aprender de ello, ¿de acuerdo? La primera diferencia con un ETC de oro es que en un ETF de oro sí hay oro físico detrás y además lo hay directamente, ya sea a través de lingotes de oro que tienen almacenados en algún sitio o futuros de oro, lo cual lo aleja un poco más de que sea oro físico de verdad. El ETC, por otra parte, es una deuda, ¿vale? Que lo vamos a hablar después.
En un ETF lo que estamos comprando es una pequeña porción de ese oro que debería de estar en alguna parte del mundo. Las ventajas. Lo primero, que es una inversión mucho más sencilla, de nuevo. Se acerca mucho a tener oro. A diferencia de lo anterior, realmente estamos comprando una porción de oro, que de nuevo debería de existir en alguna parte. Se compra el precio spot, proporcionalmente a lo que compres, ¿de acuerdo? El precio spot, como hemos dicho antes, es este precio que te sale en las gráficas, en los charts, que el oro está cotizando a no sé cuánto. Pues ese es el precio spot, ¿vale? Luego hay mayor liquidez. Esto es algo que se puede comprar y vender con relativa facilidad, ¿vale? Dependiendo, si cojáis un ETF muy raro, lo mismo podéis encontrar un poco, si es poco dinero, no. Pero si es mucho dinero, lo mismo, pues tenéis que esperar unos minutos a que aquello se complete. Luego, algunos brokers ofrecen costes reducidos a ETF, como hemos dicho antes, que es un punto bastante importante y bastante a recalcar. Desventajas. Seguimos estando dentro del sistema. Lo único que hemos hecho es delegar la responsabilidad a otra entidad. Ahora, la pregunta es, ¿nos dirán la verdad o no? El ETF puede no estar respaldado al 100% por oro físico, a pesar de que esta gente tiene la responsabilidad legal de decir, mira, tanto ETF, tanto oro, difícilmente va a haber garantía absoluta de que eso sea así. Les tenemos que creer y les estamos creyendo cuando compramos ese ETF. ¿De acuerdo? ¿Dónde puedo comprar ETFs de oro? Pues bueno, en cualquier broker que lo permita. Y si los quieres buscar por internet, normalmente son estos que llevan Trust en alguna parte del nombre. Normalmente nombre del ETF, ETF Trust, ¿vale? Y esos son los que suelen tener oro físico en sus bóvedas. Mirar también que pueden tener futuros de oro y eso ya sería otra cosa diferente. De nuevo, en la misma enlace de antes puedes ver los ETF de oro más populares. Sexta forma de invertir en oro, ETC de oro. A diferencia de un ETF de oro, en un ETC lo que estamos haciendo es comprar deuda que luego se colateraliza, avala, con oro. Es decir, que según lo que hemos entendido, es que se respalda lo que nos venden con oro según va entrando dinero. Entonces, en el momento de este vídeo, ¿vale? Nosotros no hemos comprado, no hemos invertido ni en ETC ni en ETF. Y es el siguiente. Y no porque sean buenas o malas opciones, sino porque no las conocemos. Y esto es algo que decimos mucho. No te metas en algo, no vayas a invertir en algo que no conoces. Entonces, conócelo primero y luego si quieres inviertes. O por lo menos el nivel de exigencia que tú crees mínimo que le tienes que poner para estar seguro de que ese dinero es donde tiene que estar. Luego, nuestro objetivo con el oro es protegernos. Y si ponemos la protección tras una deuda que puede o no pagarse, pues la verdad es que no nos parece una buena idea de protegerse. Ten en mente que este tipo de derivados se inventaron por dos cosas, aunque yo les doy más peso a la primera que a la segunda, pero la primera cosa es que para que quien los emitiese pudiese ganar dinero, pudiese beneficiarse de manera indirecta o directa, que para mí es la que más peso tiene, y la segunda fue para que gente con menores capitales, ¿vale? Con menor dinero para invertir, como puede ser como tú o como yo, pues pudiesen entrar en este mundo, invertir y sacar rendimientos. Entonces, las ventajas, bueno, de nuevo está al alcance de nuestro broker. Refleja el precio del oro bastante bien, pero hay que deducir los gastos, acordarse del expense ratio. A ver, ¿por qué se ajusta tan bien al precio del oro? Porque al no tener que comprar y vender oro por debajo para nivelarse, lo que coge es que directamente se va al precio spot o precio de los futuros. Con lo cual, no hay margen de error, no hay que decir tengo que vender, tengo que comprar para ajustarme, sino que vale tanto, el beneficio es tanto, menos los gastos que tendremos, ¿vale? Desventajas. Se delega la seguridad a una deuda. ¿Pagarán esa deuda? Pues no lo sabemos. Realmente no compras oro. Compras una deuda que dicen que tiene algún tipo de relación con oro, lo cual aleja bastante la cosa. La liquidez es cuestionable dependiendo del el ETC que compres, ¿vale? De nuevo, si compras uno o dos, pues probablemente no tengas ningún problema. Pero si estás comprando muchas cantidades y encima el ETC no es popular, pues probablemente tengas que esperar un poco a que aquello surja efecto y se venda. Porque
lo vemos más importante para vender, para salir de la posición que para entrar en la posición, desde el punto de vista. ¿Dónde puedo comprar ETC de oro? Pues bueno, de nuevo, mediante cualquier broker que los ofrezca. Los ETF, los ETF, ETC y ETN, que es el siguiente que vamos a ver, entran todos dentro de la categoría de ETP, ¿vale? Y lo más probable es que los vayas a encontrar todos dentro de la categoría de ETF en tu broker, ¿de acuerdo? Para cuando los vayas a buscar, probablemente busca por ETF y te van a salir todos mezclados. Séptima forma de invertir en oro, ETNs de oro. Un ETN es una especie de bono que solo da beneficios en su vencimiento y que puedes comprar y vender en bolsa en cualquier momento, como sucede con cualquiera de los otros ETP, ¿vale? Con el ETF y ETC. Puedes comprarlo también en bolsa en cualquier momento. Entonces, este bono promete el rendimiento del valor que está siguiendo por debajo, que puede ser un índice, materia prima o otra cosa. En nuestro caso es el oro. Los ETN se emiten como deuda y cuando adquirimos a esa deuda le estamos dando el dinero al banco, bajo mi punto de vista, para que haga lo que le dé la gana con él, a cambio de la promesa de que me dé el beneficio exacto de eso que está siguiendo. Es decir, que si el oro sube un 8, yo me llevo un 8, y si el oro baja un 8, pues yo pierdo un 8. Y ojo, que hay que meter también todo el tema del expense ratio, que también lo tenemos aquí, y las comisiones y todas estas cosas que están de por medio, ¿de acuerdo? La magia de los ETN. Este tipo de activos son muy potentes para los bancos porque pueden jugar con el dinero que les das en lo que les dé la gana. Pongamos un ejemplo. Un banco emite un ETN de oro por un valor de $50. Nosotros compramos ese ETN y decidimos mantenerlo hasta la fecha de vencimiento, que será dentro de un año. Pasado ese año, el oro sube un 10% y nosotros nos llevamos $5 de beneficio menos gasto de impuestos, expense ratio y comisiones. Y durante ese tiempo el banco consiguió hacer con esos $50 que le dimos un 100% de beneficio invirtiendo en opciones por ahí, con lo que obtuvo $50 más de los 50 que tú le diste, pero solo te dio 5 a ti. Esto es solo un ejemplo ideal para probarlo. Puede perder él, puedes perder tú y ganar él, lo cual es aún mejor para el banco. Pueden pasar muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, las ventajas de invertir en un ETN de oro, de nuevo, es algo de fácil acceso, es similar a un bono, luego hace un seguimiento muy fiel, tanto como el ETC, ¿vale? Sino más, porque si sube un 3%, el ETN tiene que subir un 3%, aunque recuerda que tienes que quitarle todos los gastos asociados. Luego tiene un menor pago de impuestos que un bono real, porque solo te da beneficios al final o cuando vendes. De nuevo tienes el control de cuándo pagar los impuestos, que cuando tienes bastante dinero esto es algo que sobre todo la gente rica te va a decir mucho, maneja lo de los impuestos bastante bien y maneja la deuda bastante bien, ¿vale? Robert Kiyosaki, por ejemplo. Luego, recibirás los rendimientos del oro menos los gastos. No hay simulaciones, no hay tracking errors, como decíamos antes, ¿de acuerdo? Desventajas. Bueno, si el emisor quiebra, habrás perdido todo el dinero de la inversión. Hay doble riesgo. Por una parte, está el riesgo de que la inversión te vaya mal y el activo pierda valor. Y luego tienes el riesgo de que el banco quiebre y perdamos nuestro dinero en su totalidad o en una parte, ¿de acuerdo? También aquí creo que es bastante importante asegurarse de a quién le compráis el ETN. Luego, no es una inversión tan común, por lo que es posible que no puedas vender el ETN en el momento que tú quieras. Tal vez que tengas que esperar, como no tenemos experiencia en eso en concreto, pues no sabemos deciros cuánto es, cuando se deciden cuánto es exactamente, ¿vale? Pero tenlo en cuenta, mira el volumen diario y así te puedes hacer una idea de si podrías salir o no podrías salir, dependiendo de la envergadura de tu posición, que eso, como hemos dicho, si hay una o dos, tres acciones, eso no es raro tener problemas para ese tipo de casos, aunque de nuevo no tenemos experiencia en ello, así que puedo estar equivocándome en lo que te estoy diciendo. Luego, el emisor no tiene por qué comprar oro. De hecho, lo más probable es que no lo haga porque va a buscar alternativas mucho más rentables si así lo considera, y porque no puede adquirir
mucho más riesgo si así lo considera, ¿de acuerdo? Es un papel, yo le doy, lo recibe el banco hace con él lo que le da la gana y cuando pasa el tiempo me tiene que dar mi papel más los beneficios o pérdidas, ¿de acuerdo? Tenerlo en mente, tenerlo muy en mente. ¿Dónde puedo comprar ETNs de oro? Bueno, pues mediante cualquier broker que lo tenga disponible. Recordar que probablemente estén en la sección de ETF. De hecho, creo recordar que en el enlace de la página que os ponemos también están mezclados y es una página de ETF. Octava forma de invertir en oro, CFD de oro. Los CFD nos permiten especular con la subida y bajada del precio del oro. Yo especulo qué dirección va a tomar, si alcista o bajista, y si toma la dirección que hice al principio del contrato, en el vencimiento ganaré la diferencia y si no lo hace, pues perderé la diferencia. Es decir, por ejemplo, si yo digo que va a subir y sube, yo gano mi parte proporcional. Y si baja, yo pierdo mi parte proporcional que está apalancada. Con lo cual multiplico tanto mis pérdidas como ganancias. Vamos a explicar esto de nuevo. Yo compro cuando yo abro el contrato del CFD, el oro vale 5 y cuando decido cerrarlo vale 7, ¿vale? Paréntesis, esto es algo que hacéis con el broker, imagínate si le interesa. Y no estáis comprándolo de debajo, estáis especulando con el precio. Entonces, hemos dicho que empezó a 5 y yo cierro a 7, yo gano $2, si tengo un apalancamiento de 10, ganaría por 10. Entonces, pero ahora imaginaros que ocurre lo contrario. No nos metemos en el CFD nosotros, pero las nuevas leyes por el momento, las nuevas leyes con relación a la Unión Europea impiden que te arruines con este tipo de cosas. Pero esto no es así en todos los sitios, en todos los países, y yo no tengo claro que todos los brokers tengan puestos robots automáticos para que te corten el grifo cuando pasen eso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues lo primero es que tiene una liquidez salvaje. Es que hay brokers que solamente se dedican a esto porque se hace una pasta con ello bastante interesante, ¿vale? Inviertes en oro pero sin tener el oro, solo estás especulando con el precio, si subirá o bajará. Tú no tienes el oro, tú tienes un contrato que dice si esto baja gana y si esto subo pierdo. Que sea oro, que sea Apple, que sea lo que tú quieras, al final da igual. Si es verdad que la Unión Europea tiene establecido como unos límites de apalancamiento según lo que vayas a comprar. Puedes apalancarte más en materias primas y menos de acciones, por ahí van los tiros, ¿vale? Cuando lo estuve viendo. Pero tenerlo en mente sobre todo porque el tema del apalancamiento es algo muy serio, que vemos las ganancias y no vemos las posibles pérdidas y hay determinados golpes, sobre todo cuando uno invierte, en los que es mucho más duro, o sea, perder un 10%. Para volver a remontar el 10% que has perdido, tienes que ganar más de un 10%. Entonces, eso es algo que lo hablamos en nuestro curso de bolsa. Entonces, es algo que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Con lo cual, no es que temáis a completamente las pérdidas, aunque tampoco estaría mal, pero sí mirar muy bien el riesgo, sobre todo porque estás apalancado y con un poco de movimiento, tú has puesto 10, pero en realidad has perdido 200, porque te has pasado con el apalancamiento en un momento. Luego, son productos apalancados, como te acabo de decir. Entonces, puedes ganar mucho dinero exponiendo bastante poco, pero eso tiene una contraparte bastante grande, ¿eh? No tienes la propiedad del activo, es decir, que no tienes oro por debajo, solo es el precio, no es una acción, ¿vale? No tienes una parte de una empresa ni una parte de oro, no tienes nada, es un contrato de especulación pura y dura. Entonces, debido a que la volatilidad del oro es baja, es decir, cuánto varía de precio en días, en meses, en el periodo de tiempo que quiera, la volatilidad general del oro es baja. Los rendimientos al invertir en oro van a depender de factores externos y mayoritariamente vamos a hablar de factores macroeconómicos. Con lo que te quiero decir es que no hay una presentación de resultados donde tú sabes que eso va a bajar porque las presentaciones son malas.
Ese caso de que se puede ocurrir en una acción de una empresa normal, no te lo vas a encontrar en un CFD de oro, ¿de acuerdo? Si consigues un CFD de una acción normal, puede ser. Pero en el caso concreto del oro, estamos ligados a la seguridad que le estamos dando al país o al mundo en cuanto a la divisa que está usando, ¿vale? Entonces, la forma de especular yo creo que es diferente. Luego, de nuevo, son productos apalancados, con lo cual puedes perder mucho más de lo invertido. Repito que la Unión Europea ha puesto límites en este tipo de cosas para no poder perder más de lo invertido en este tipo de cosas, pero de nuevo esto, si lo estás viendo por ejemplo en Sudamérica lo más probable es que esto no sea así y es probable que no todos los brokers tengan esta limitación y probablemente si lees la letra pequeña del broker, el broker te dirá que si hay un error te aguantas y te peinas y lo pagas. Entonces, de todas maneras, si tú tienes un CFD y vas perdiendo dinero, el broker te va a decir que porfa pongas más dinero para mantener la posición. Es como cuando uno está en corto, ¿vale? Que también tenemos ahí 10 cosas que no te contarán de invertir en corto, el ebook este que tenemos en la web, donde explicamos esto, que también ocurre con el corto. Por favor, tenerlo en cuenta, que mantener las posiciones no es gratis y yo no sé si incluso esta gente van a tener alquileres por mantener posiciones y este tipo de cosas. Así que, por favor, mirarse toda la letra pequeña porque luego empiezan a venir gastos y resulta que he ganado un 2% y se lo han comido todo por el camino el broker. Y tú dices, pero bueno, ¿y esto? ¿Dónde puedo comprar CFDs de oro? De nuevo, como he dicho 500 veces, están de moda en los brokers, ¿vale? Recuerda mirar el coste de mantenimiento de las posiciones, el coste del alquiler, ¿vale? Y no lo he dicho, pero los CFD normalmente con todo, suele pasar con todo, menos con el físico, pero con el oro físico, pero el CFD puedes invertir a largo y en corto, ¿vale? Si te gusta lo que estás viendo y quieres aprender más con nosotros, te invito a pasarte por nuestro curso de inversión en bolsa FTPV, donde aprenderás a invertir como nosotros lo hacemos y además te demostraremos cómo lo hacemos. Fundamentales, técnico, precio y volumen. Acceso ilimitado a la parte teórica y todas sus consecutivas ediciones y además tendrás 4 meses de parte práctica donde intentaremos que cojas un buen momento económico para que puedas tanto sacar beneficios como aprender de ello, ¿de acuerdo? Empieza totalmente gratis. Novena forma, contratos de futuros de oro. Un contrato de futuro es un acuerdo entre dos partes en el que se establece la venta y entrega del metal precioso a un precio determinado en una fecha determinada en el futuro. Es decir, que te digo hoy a cuánto te compraré el oro dentro de un mes, ¿vale? Cuando pase ese mes y llegue esa fecha, te lo compraré al precio que acordamos en el momento. Si aciertas, bien, y si no, pues mal. Ventajas. En momentos puntuales podemos conseguir vender estos contratos de futuro en mercados secundarios para obtener liquidez si necesitamos el dinero. No obstante, es probable, ¿vale? Es bastante probable que vayas a perder todo el beneficio conseguido hasta el momento. Probablemente todo, si no una buena parte, vas a perder ese beneficio que llevas del futuro. Luego, llegado el momento del vencimiento del contrato, esto es algo que por lo que yo sé se hace con el oro, es que puedes canjear ese futuro por dinero o por oro físico, que es un poco lo que está pasando hoy en día, que la gente pide el oro en vez del dinero y entonces esto crea escasez y se lía. ¿Por qué? Por todo esto que hemos dicho que los contratos de futuro se han expuesto más, se han vendido más contratos de futuro del oro que hay realmente por debajo. O sea, de hecho, José Luis Cava habla bastante bien de esto y hubo un banco que quebró por ahí porque la lió con el tema de los contratos de oro. Así que, bueno, vigilarlo. De todas maneras, esto es algo que no está al alcance de todo el mundo. Por una parte, pues tenemos el riesgo de quiebra, desaparición, etcétera, de la empresa o organismo que está detrás de esto. Daros cuenta que esto parece, o sea, date cuenta que esto parece que está muy lejos, pero realmente ya ha habido un caso. Y, por ejemplo, Lehman Brothers es otro banco que no tiene nada que ver con esto, pero también petó que hay cosas que consideramos absolutas y realmente no son absolutas, ¿de acuerdo? Siempre hay que tener en este tipo de cosas un plan B, porque se llevan el capital y tú ahí te quedas, ¿de acuerdo? Luego,
Además, José Luis va a hablar bien de los contratos de oro y cómo hay diferentes formas en los bancos de lingotes de establecer el oro para que esté guardado y no lo usen, eso dicen, etc. Hay un riesgo, como ya he dejado caer, de que exista realmente el oro. Este hecho supuestamente se soluciona con el Acuerdo de Basilea III, pero bueno, de nuevo, esto hasta que no haya una situación mala de verdad y haga falta y todo el mundo vaya a pedir los lingotes y sepamos si están todos o no, realmente no se va a saber. Todos son suposiciones y por mucho que te digan lo contrario, son suposiciones, ¿de acuerdo? No tienes el oro en tus manos para poder viajar con él o venderlo en cualquier momento. Tienes que esperar al vencimiento o tomar otra solución, como una que hemos expuesto en los beneficios anteriores. ¿Dónde puedo comprar contratos de futuros de oro? Este tipo de contratos se pueden comprar y vender en bolsas especializadas, en bolsas de futuros como el COMEX, ¿vale? Normalmente esto es gracias a un broker que te facilita las herramientas necesarias para poder realizar este tipo de operaciones. Ahora mismo nosotros desconocemos el tema. La compra normalmente será de un lingote de 100 onzas, ¿vale? No sé si será uno o varios, o de un lingote de 3 kilos. O sea, esto evidentemente tiene que estar acuñado por una alfinería homologada y que además tiene toda la pureza, todo el papeleo que tiene que tener detrás de que es oro de verdad, de la pureza máxima que se le puede dar. Ahora, evidentemente, esto no está al alcance de todo el mundo, hay que manejar bastante dinero. ¿Cuánto es eso que he dicho antes? Pues aproximadamente 100 onzas hoy en día en dólares podríamos estar hablando en torno a 180.000 dólares nada más para abrir una posición. Es algo que tienes que hablar con tu asesor legal, pero bajo mi punto de vista, si tuviese ese capital no abriría una única posición de futuro y estaría completamente invertido ahí. O sea, esa es mi opinión personal, no ponga todos los huevos en la misma cesta, pero es algo que evidentemente tienes que hablar con tu asesor legal o valorarlo tú mismo, ¿de acuerdo? Pero es solo un consejo que dejamos caer ahí y sobre todo que utilizamos con nuestro método de inversión. Décima forma de invertir en oro, acciones mineras de oro. Hablamos de empresas que se dedican a sacar el oro de la tierra y vendérselo después a las fundidoras, o también podrían valer aquellas empresas que tienen algún tipo de relación con el oro, ¿vale? Que sea su actividad principal o no, o que sea que esté como algo secundario. Eso ya depende de la valoración que le quieras hacer a eso, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestra cartera tenemos NEM. Es una empresa minera estadounidense y la optamos, cavamos lo bien de ella y la valoramos y al final la metimos como una opción más dentro de nuestra cartera y nuestra posición en ella es a largo plazo. Evidentemente este tipo de acciones tenéis que tenerlas a largo plazo. Ventajas. Lo primero es que podemos beneficiarnos de la compra y venta en corto de acciones, lo cual esto es algo bastante interesante, ¿vale? Y además podríamos tener opciones, lo cual eso sería otra forma más bastante interesante que de nuevo dependiendo de la acción en cuestión pues tendrá unas opciones. Luego, este tipo de empresas suelen entregar dividendos cada determinado tiempo, entrega un 3%. Parece una tontería, pero hay una estrategia de inversión que usan gente que tiene mucho capital, que es que se pone en empresas muy tochas, prácticamente con el índice, y con los dividendos va subiendo y va recogiendo mucho dinero, porque tiene tanto dinero que simplemente dejarlo quieto en acciones que dan dividendos y que son estables, cosa muy importante, ya le genera unos beneficios salvajes. Lo mismo a ti comprar una acción de NEM, 80 dólares y que te dé un 3% de beneficio, pues no, al año, pues eso no te supone nada, prácticamente. Desventajas, no supone nada, pero evidentemente esto suma, pero me refiero si lo que quieres es crecer con el interés compuesto y tal, es una estrategia de elefante, que tienes que esperar a que aquello empiece a andar hasta que aquello empieza de verdad a dar un buen montón de dinero, que es la realidad. Desventaja, pues suelen ser empresas poco o nada innovadoras, porque lo que quieren es estabilidad. Y el cambio a veces no es muy estable para este tipo de empresas. Entonces por eso toman esa decisión. Y aparte que la innovación puede mejorar sus métodos y tal y tal y tal y tal. Pero no es un Facebook que te va a inventar un producto nuevo para que nos entendamos. El producto es el oro. Pueden hacer
algo en la cadena que lo haga más óptimo, pero el producto sigue siendo el oro. Entonces, en años de bonanza no suelen ser acciones atractivas debido a que su cotización tiende a bajar. ¿Por qué? Porque las materias primas en tiempos de bonanza, para que nos entendamos, cuando la comida está asegurada, a la gente lo que le importa es la foto que se va a hacer, no si tiene comida. Y cuando no tiene comida, a la gente deja de importarle la foto. Es por la razón por la que en crisis las tecnológicas pues sufren y las materias primas pues tienden a aguantar mejor, porque son cosas que realmente hacen falta, ¿vale? Es así, la gente se va moviendo y posicionando en función de su seguridad económica y de cubrir lo básico que necesitan. Normalmente esto no es a nivel personal, estamos hablando a nivel de empresas, cadenas de producción y cosas tochas. ¿Dónde puedo comprar acciones de oro? Pues de nuevo, como siempre, en cualquier broker que la tenga disponible, y no todos tendrán la acción que tú quieras, ¿vale? Pasa igual que con los ETF. Mirarlo, y si no tiene la que vosotros queréis, la que tú quieres, pues bueno, la cambias y buscas algo similar, que algo habrá, ¿vale? Son empresas tochas y son estables, y lo mismo pueden cotizar en diferentes bolsas también, que es algo muy a tener en cuenta. En la actualidad, pues como he dicho, nosotros tenemos NEM, que representa un 3%. Nuestro pensamiento con ella es a largo plazo, y os digo que este tipo de acciones tienen que ser a largo plazo, ¿de acuerdo? Y también pensando en el momento económico que estamos viendo. En una parte de bonanza no van a ser acciones atractivas, ¿vale? Es lo que hay. Es posible que hay gente que le gusta mucho el tema de las materias primas y consigue hacer cosas muy buenas en bonanza, pero eso ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Y otra cosa sería una empresa, por dejarlo ahí caer, porque eso sí tiene más relación con nuestro curso de inversión, que es que una empresa que es de materias primas, pero que ofrece una innovación muy grande. Entonces eso podría, por ejemplo, encajar me refiero en que sea en un momento de bonanza. Pero de nuevo, valorarlo, porque me puedo equivocar y puede tener unos rendimientos espectaculares, porque no hay dos acciones iguales realmente. 11ª forma de invertir en oro, el oro digital, la parte tan esperada. Actualmente podemos encontrar empresas que se dedican exclusivamente a la venta de oro con custodia, ¿vale? Normalmente tenemos la opción de que nos lo entregues físicamente, pero lo que más resalta en este tipo de empresas es que custodian nuestro oro en sus bóvedas. Entonces, lo hemos titulado oro digital porque realmente podemos hacerlo todo por internet y no llegar a ver nunca el oro que tenemos en ese supuesto sitio. Ventajas. Lo primero es que podemos tener nuestro oro físico custodiado y vigilado por una cuota anual, y de esa manera lo que estamos haciendo es transmitir esa responsabilidad. No tenemos que preocuparnos de comprar el oro, buscar una caja de custodia, pagar las cosas, que si ahora saco o meto de la caja de custodia, sino que ya directamente lo tengo ahí y me olvido. Este punto es muy importante. Podemos tener el oro custodiado en otro país, y lo más probable es que sea así. Esto es una propuesta muy favorable, al menos yo lo veo así, porque si el país en el que vivimos está pasando por diferentes problemas, como puede ser la guerra, la inflación, o simplemente es que no te fías de la estabilidad del país, pues puedes tener una parte de tu capital en otra parte del mundo, y al final es otra capa más de seguridad que tenemos por ahí. Desventajas, pues pasa como en todo lo papel, que nos tenemos que fiar de que efectivamente lo que nos cuentan es la verdad, y es algo que no vamos a saber hasta que sea un momento difícil y todos vayamos a la vez a reclamar nuestro oro. Es la realidad. ¿Dónde puede comprar oro digital? Pues tendrás que buscar por internet. Normalmente las más conocidas son Bullion Vault y goldsilver.com. 12ª forma. Fondo de inversión con oro en sus carteras. Existen fondos de inversión que incluyen en sus planes pues la compra de oro y otras materias primas, que es más común lo de materias primas, y entre ellos también servirían que compren activos que tengan relación con el oro. Por ejemplo, como he hablado, las acciones mineras de antes pues podrían ser una buena alternativa, o por ejemplo compran ETF que contengan oro, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas. Pues es algo que lo tendréis que ver en la cartilla que os diga cuál es el plan del fondo. Ventajas, pues lo primero es que puedes tener a alguien con mucha experiencia
que gestione tus movimientos de bolsa en la bolsa a cambio de un beneficio, ¿de acuerdo? Para patrimonios muy grandes esto puede ser una opción incluso diversificada, es decir, que solo tenga una parte que solo gestione una parte de tu patrimonio, pues bueno, no podría, para patrimonios grandes puede ser algo bastante aceptable. La principal ventaja es que estás poniendo tu dinero en juego sin saber realmente lo que compras o vendes en el momento. Te tienes que fiar del fondo, de que lo va a hacer bien, etcétera, 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 y que vas a poder retirar el dinero cuando quieres, etcétera, 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 etcétera. Que si es el caso de los bancos, pues asegurarse bastante bien antes de meter el dinero, porque luego cuando llega la hora de sacarlo, en ese tipo de sitios parece que todos son problemas. ¿Dónde puedo encontrar fondos de inversión con oro en sus carteras? Bueno, pues te va a tocar investigar si efectivamente tienen oro o no en sus carteras y evidentemente lo más importante, si te convence, ¿vale? Te tiene que convencer, no por el hecho de que diga que tenga oro, pero todo lo demás pues te parece un desastre o que no tiene sentido, vayas a meterlo ahí. Tienes que estar 100% convencido de que es una buena opción, ¿vale? Al final le estás dejando tu dinero. 13ª y última forma de invertir en oro, la más novedosa, que son stablecoin de oro. Las stablecoin son criptomonedas, monedas digitales que se respaldan por algo físico, en este caso oro físico. En la actualidad la más conocida es Tether Gold, aunque Kraken, cuando estaba mirando, Kraken también tiene por ahí algunas monedas y demás. Pero bueno, Tether Gold es una criptomoneda que representa la propiedad de una onza Troy de oro físico. Según ellos, dichas onzas pues, se encuentran en una bóveda suiza y también afirman que, bueno, que su oferta de oro es, a diferencia de la competencia, la única que no cobre comisiones de custodia y etcétera, 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 etcétera. Al final estás comprando una criptomoneda que en vez de producirse como loca, pues se produce según la referencia de oro que tiene en el mundo. Sería como, no es un patrón oro realmente, pero es muy similar en ese sentido, porque sigue siendo blockchain en ese aspecto. Las ventajas. Bueno, lo primero es que si piensas que las criptomonedas son el futuro, pero que necesitas que estén arriesgadas a un material en concreto, pues bueno, pues puedes tratarse la opción adecuada para ti. Cava, por ejemplo, habla muy bien de ellas y las considera muy bien. Al final, por muy bien que te hable alguien, que te hable yo, te hable él o te hable a cualquier persona, eres tú quien toma la decisión final y tienes que estar 100% seguro. Y si te equivocas, procura no dejarlo como una equivocación, sino aprender en dónde has metido la pata, porque en algún momento se va a repetir, ¿vale? En algún momento vas a querer volver a invertir. Las desventajas, pues bueno, al igual que con otros productos, no ves lo que realmente hay detrás. Nos tenemos que fiar que lo que nos dicen es verdad. Es que en todo lo papel esto es algo que se repite. Luego, esto es muy importante para las criptomonedas, para cualquiera en general. Pero bueno, para esta en concreto, más porque es donde estás viendo ahora mismo, es que hay que asegurarse que el proyecto es lo suficientemente sólido, ¿vale? Que esto va a aguantar, que no va a salir una criptomoneda y a los 2 meses me voy y me llevo tu dinero por el camino. Entonces, asegurarse de que es un proyecto sólido, de que lo van a pintar bien, pero que realmente buscar algunas cosas, algunas claves que implique que se puede mantener en el tiempo y que puede estar en el futuro. ¿Dónde puedo comprar stablecoin de oro? Bueno, pues para ello vamos a tener que recurrir principalmente a un crypto exchange, como puede ser Coinbase, ¿de acuerdo? No todos los crypto exchange van a tener la criptomoneda de oro que tú quieres. Por eso he dicho que estuve viendo en Kraken, por ejemplo, y Kraken tiene otro. Bueno, pues hay algo equivalente en Kraken. De nuevo, habría que ver si efectivamente es fiable, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Me gustaría, bueno, que todo aquel que sepa más de stablecoin o sepa las 14, la 15, 16 formas más de invertir en oro, que nos lo diga, que lo deje en los comentarios para que la investiguemos y os demos nuestra opinión sobre ella, ¿de acuerdo? Así que esto ha sido el vídeo. Muchas gracias por habernos seguido en este camino de 13 formas de invertir en oro. Esperamos que podamos hacer muchas más. Y si tienes dudas,
puedes contactarnos, puedes hacerlo directamente en el email contacto@emprendedoresbolsa.com o puedes entrar en nuestra web emprendedoresbolsa.com. Te animo que te suscribes, le des a like y que por supuesto nos digas todo lo que nos tienes que decir sobre este vídeo. Así que nos vemos hasta el próximo vídeo.